Bueno, vamos a ver cómo funciona un ciclotrón. A ver, antes que nada se ha puesto esta rejilla, ¿de acuerdo? Para explicar cómo se mueve una partícula en un campo magnético, un poco para repasar lo que ya vimos. A ver, en esta rejilla estos puntos representan el campo magnético que va dirigido hacia el lector, o sea, pues la pantalla, el campo magnético serían flechitas perpendiculares a la pantalla, ¿de acuerdo? Que se dirigen hacia nosotros. Entonces, nosotros sabemos que la fuerza sobre una partícula que se mueve con una velocidad v ante un campo magnético v va a ser esta, ¿vale? Va a ser el producto vectorial de velocidad por el campo magnético multiplicado por la carga y esto va a ser igual a la fuerza. Vemos que naturalmente v y v van a formar un plano y que la fuerza va a ser perpendicular a este plano, ¿de acuerdo? Y utilizando la regla de la mano derecha. A ver, imaginemos que estamos ante una carga negativa, un electrón o cualquier otra carga que sea negativa y que se mueve con una velocidad v hacia allá, ¿vale? A ver, si aplicamos la regla de la mano derecha, en la V estaría el dedo índice. Ahora, en el dedo corazón tendríamos la B, ¿vale? Que giraríamos la mano hacia nosotros, ¿vale? Para que se dirija hacia nuestra cara. Y vemos que la fuerza sería hacia abajo, ¿de acuerdo? La fuerza sería hacia abajo, efectivamente, pero esta carga va a ser negativa, porque va a ser la carga una carga negativa, un electrón. Entonces la fuerza iría hacia arriba, ¿de acuerdo? Esa carga me va a anular el sentido de la fuerza, me va a cambiar el sentido de la fuerza, perdón, ¿de acuerdo? Y la fuerza sería hacia allá. Ahora imaginaros que es una carga positiva. Pues una carga positiva, estamos ante el mismo caso, dedo índice de la velocidad, campo magnético, el dedo corazón, dirigido, giramos la mano y se irá dirigido hacia abajo, ¿vale? Se quedaría hacia abajo. Y en este caso la fuerza nos quedaría apuntando hacia abajo. Quedaría multiplicada por la carga, como positiva, pues no le cambia el sentido, ¿vale? Luego, ante una carga negativa, vemos que la fuerza sería hacia arriba y de aquí hacia abajo. Bueno, como vemos que la fuerza va a ser perpendicular a la velocidad, ¿de acuerdo? Entonces esta fuerza va a ser una fuerza centrípeta. Por lo tanto, es una fuerza que nos va a variar la dirección de la velocidad, pero no su módulo, ¿de acuerdo? Pues entonces, al ser una fuerza centrípeta, vamos a tener que como la fuerza va a ser igual a una fuerza centrípeta, que va a ser igual a mv cuadrado partido entre r, ¿vale? Donde r va a ser el radio de giro. Esto va a provocar que esta partícula, que sea positiva o negativa, va a girar, ¿vale? Va a girar de forma circular. A ver, esto provocaría, en este caso, que esto va a hacer un círculo para allá. Y en este otro caso va a provocar que haga un círculo para allá. ¿Vale? Va a hacer un movimiento circular la partícula. A ver, si calculamos el módulo de esta f va a ser igual a q por v por b por el seno de θ, donde θ va a ser el ángulo que va a formar la velocidad con el campo magnético. Vemos que en este caso hemos puesto que la velocidad y el campo magnético forman 90 grados, ¿vale? Como va vertical a la hoja y la velocidad la hemos puesto aquí perfectamente horizontal, pues va a formar 90 grados. Por lo tanto, en este caso sería igual a q por v por b, ¿vale? Porque esto sería 1. En este caso, a ver, si la velocidad fuese con una determinada inclinación, la velocidad abajo, imaginaros que la velocidad va con una determinada inclinación, esto me va a dar aquí un ángulo, ¿vale? Un ángulo alfa. Por lo tanto, la velocidad la podemos dividir en sus dos componentes, vx y vi, ¿vale? Vx va a ser igual a v coseno de alfa y vi va a ser igual a v seno de alfa. Naturalmente la Vx va a contribuir a que haga un movimiento circular y la Vi simplemente a que se traslade, ¿vale? Una traslación en esa dirección. Entonces en este caso tendríamos un movimiento, visto así en tres dimensiones, en espiral, ¿de acuerdo? Con una velocidad aquí de traslación que va a ser Vi, ¿vale? Y esta Vx va a ser la que vamos a poner, sería la que pondríamos aquí, ¿vale? Bueno, el caso es que esta va a ser la fuerza que vamos a tener sobre la partícula. Que esta fuerza va a ser igual a esta, ¿de acuerdo? O sea, vamos a tener que Q por V por B va a ser igual a mv cuadrado partido entre R, donde R va a ser este radio de giro, ¿de acuerdo? Vamos a tener que esto va a ser R, que va a ser el radio de giro.
A ver, ¿por qué va a ser un ciclotrón? Un ciclotrón va a ser un dispositivo que va a utilizar esto eh, para acelerar partículas. Pero fijaros que la, en la, en la fuerza magnética realmente no aceleramos la partícula, simplemente cambiamos la dirección de la velocidad. ¿Cómo logramos que un ciclotrón acelere la partícula? Pues a ver, un ciclotrón consiste en un dispositivo de este estilo. O sea, va a consistir en dos Ds metálicas, en las cuales vamos a provocar aquí, entre estos dos puntos, una diferencia de voltaje, ¿vale? Aquí va a haber un incremento de voltaje. De forma que por aquí por el centro lanzamos una partícula. Lanzamos una partícula cargada, puede ser, por ejemplo, un protón. Entonces, esta partícula cargada, cuando la lanzamos por aquí, le estamos aplicando una variación de voltaje, ¿de acuerdo? O sea, le estamos dando un acelerón. Esto le está provocando una velocidad. Ahora, el campo magnético va a ser un campo magnético igual que el que tenemos aquí, ¿vale? Va a ser dirigido hacia el lector, ¿vale? Y esto va a provocar que consigamos un movimiento circular, ¿de acuerdo? Entonces, claro, este movimiento circular veis que va a depender, pues esto de la velocidad a la que va. ¿Cómo podemos conseguir que esta velocidad sea cada vez mayor? Pues a ver, en cada vuelta que va dando va a ir pasando por esta variación de potencial y esa variación de potencial le va a provocar un aumento en la velocidad de la partícula. ¿De acuerdo? Entonces ese aumento en la velocidad de la partícula va a hacer que el radio sea cada vez mayor, 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 y a cada vuelta que va dando, a cada semivuelta que va dando, se va acelerando, se va aumentando la velocidad hasta que llega al límite del ciclotrón. Y ya cuando llega al límite del ciclotrón hacemos una apertura y la partícula sale con muchísima velocidad. Tenemos que hacer que esta variación de voltaje esté sincronizada con el semiperiodo del movimiento. ¿Por qué? Porque en este sentido el voltaje pues, me va a acelerar la partícula, pero en el sentido contrario me la estaría frenando. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar el sentido del voltaje cuando llega aquí, ¿vale? Para que me la esté siempre acelerando la partícula. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, el ciclotrón me está manteniendo la partícula dentro del movimiento giratorio hasta que el radio es suficientemente grande, ya no puede más y nos va a limitar el tamaño del ciclotrón y la partícula va a salir despedida, ¿de acuerdo? A una velocidad muy grande. Aquí tenemos un problema con la sincronización. Si a ver, según aumenta la velocidad de la partícula, por efecto relativista, la masa de la partícula va a aumentar y eso va a hacer que, bueno, lo veremos, pero que va a hacer que el semiperiodo también aumente. Entonces, bueno, va a haber una pérdida de la sincronización y entonces podemos provocar todo lo contrario, que la partícula se vaya frenando, ¿vale? Entonces, esto dio lugar a otros aparatos que se llamaban sincrotrones que regulaban esto, ¿vale? Regulaban que ante el efecto relativista, pues, cambiábamos la frecuencia de esto, ¿de acuerdo? Para que coincidiese. A ver, vamos a aplicar estas ecuaciones. Vamos a aplicar estas ecuaciones para calcular ciertas cosillas. A ver, nos vamos aquí y ya teníamos que Q por V por B va a ser igual a M V cuadrado partido entre R. Fijaros, esta V se me va con esta V. Y aquí puedo despejar la R, ¿vale? R va a ser igual a MV partido entre V, ¿vale? Esto va a ser, ¿vale? Esto va a ser el radio que va a tener la partícula al girar por aquí. Fijaros que si ahora ponemos R, el radio máximo que puede tener el sincrotrón, y este el campo magnético, esto la masa y esto la carga, podemos sacar la velocidad máxima a la que va a ir la partícula, ¿de acuerdo? Si queréis lo despejamos y nos va a quedar que la velocidad va a ser igual a RV partido entre M, ¿vale? Esta va a ser la velocidad máxima que me va a dar el ciclotrón. A ver, sabemos que la frecuencia va a ser igual a 2pi partido entre t, ¿de acuerdo? Y sabemos que v va a ser igual a omega por r. Pues si yo despejo aquí me queda que r va a ser igual a m omega r partido entre v. Fijaros que esta r con esta r se me va y me va a quedar que q por v partido entre m es igual a omega. Esto es lo que vamos a llamar la frecuencia del ciclotrón, ¿vale? Esta va a ser la frecuencia del ciclotrón, que va a ser la carga por el campo magnético partido entre la masa. A ver, si yo ahora hago uso de esto, me va a quedar que 2pi partido entre t va a ser igual a q por v partido entre m, despejamos la t y me va a quedar 2pi m partido entre qv, y este va a ser
el periodo, ¿vale?, de giro de la partícula en el sincrotrón. Tened en cuenta que como son 2Ds, pues realmente lo que nos interesa va a ser la mitad del periodo, porque en esa mitad del periodo, de 7 medios, hay que cambiar el sentido del voltaje, ¿de acuerdo? A ver, este sería el periodo de revolución. Y también suele ser interesante que nos pueden pedir la energía cinética máxima que puede calcular, que puede alcanzar la partícula estable. Nosotros sabemos que la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿De acuerdo? Pues a ver, si ponemos por aquí la velocidad al cuadrado, ¿qué sería esto? Esto va a ser igual a 1/2 de la masa de r cuadrado, carga al cuadrado, campo magnético al cuadrado, partido entre masa al cuadrado. Esta se me va con esta, y esto me va a dar que la energía cinética máxima va a ser igual a r cuadrado, carga al cuadrado, campo magnético al cuadrado, partido entre 2m. ¿De acuerdo? Y ya estarían más o menos todas las ecuaciones. Son muy típicos los ejercicios que nos hablan de un ciclotrón y que nos pidan cualquiera de estas cosas. Lo suyo es que no memoricéis todas las ecuaciones, sino que sepáis deducirlas a partir de todo esto. ¿Vale? Venga, espero que os hayáis enterado de todo.